en Marca de Radio. Yo hablaba de tu columna del domingo en Página, porque me pareció, por un lado, muy interesante desde el punto de vista descriptivo a propósito del marzo que se viene, que sobre todo empieza este lunes, pero por esta suerte no de convocatoria, bueno, capaz que sí cabe la palabra, de reflexión que haces sobre si acaso fuere posible la unidad nacional, si uno la recorre, vos haces un recorrido histórico sobre la unidad nacional, que si querés ahora resumilo, y si fuere posible recrear una unidad nacional después de un proyecto inclusivo que se vivió en los últimos 12 años, los del kirchnerismo, pero también habiendo quedado claro, salvo, bueno, gente con muchos problemas de vista, a dónde nos reconduce este modelo que estamos viviendo. Y yo decía, y te lo digo ahora acá, que quizás convocar a la unidad nacional, pensar en un programa de unidad nacional frente a este huracán reaccionario que estamos viviendo, quizás suene como un exceso de épica, pero que por otro lado está bien, está la cuestión social, está la cuestión de género, está la cuestión obrera. Ya decía Marx, ¿no? Lo jodido no es explicar la realidad, sino modificarla. Capaz que pensaste en eso cuando escribiste la nota. Sí. Yo creo que toda escritura tiene en su interior un desgarramiento entre lo que se pretende descriptivo y lo que no puede estar ausente, que es desde la posición en la que uno enuncia las cosas. Yo no me interesa mucho, me interesa la certeza de lo que digo o la comprobabilidad de lo que digo, pero no en los enunciados, digamos así, programáticos o políticos. No estoy pensando en que eso en pueda las candidaturas de octubre. Claro, no estoy pensando en que eso pueda ser inmediato, que eso pueda ser rectilíneo, que eso pueda ser fácil. Yo lo que intento decir en esa nota, no me voy a remontar a los antecedentes de la unidad nacional porque sería muy largo, además me parece que nos iríamos del centro de la atención. Pero lo que estoy diciendo es que hay algo de la consigna de unidad nacional que ha renacido de alguna manera, o se han creado las condiciones para un renacimiento en estos meses. Y pongo como ejemplo el tema del cierre masivo de empresas a causa de la apertura de importaciones. Es decir, la idea de que lo nacional, y ahí pongo, bueno, desde Malvinas en adelante, lo nacional se estigmatiza como una apelación a la irresponsabilidad chauvinista, a la cerrazón al mundo. Se ha colocado lo nacional en el término de lo atrasado, de lo que ya pasó de moda. Sí. Y sin embargo, cuando uno ve y sufre lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en la Argentina, entre otras cosas, y quizá en el centro de lo que está pasando, está la pérdida de sentido nacional. Si da lo mismo importar que producir, si da lo mismo pagarle a los buitres que a tener un sueldo digno a los docentes, si da lo mismo la soberanía nacional que la entrega, entonces hay un problema de nación. Y la unidad nacional en este momento es una unidad nacional cuyo programa se dibuja más o menos fácil. Hay que luchar por la producción nacional, por la defensa de la pequeña y mediana empresa, por las paritarias libres, por una política soberana que no sea de alineamiento otra vez automático con las grandes potencias. Y en ese programa, si uno mira el espectro comunicativo de hoy, el espectro que está del lado de la llamada oposición, no parecería haber muchas diferencias en eso. Yo los estoy escuchando a alguna gente que se ha alineado con Massa, que, insisto, se le corrió a la izquierda. Hace poco tiempo festejaban la gobernabilidad y la madurez política de Massa, y ahora ya ni lo nombran a Massa, y lo que dicen es que el gobierno está entregando el país y entregando a los trabajadores. Entonces, yo creo que una parte de la cuestión es tomarse en serio las palabras, porque hay mucha gente que dice, ¿qué le vas a creer a ese? Yo no creo que se trate de creer o no creer, se trata de tomar en serio las palabras, porque las palabras son un indicador de la política. Y si vos estás diciendo eso en febrero y en mayo te negás a un proceso de acercamiento y de intercambio programático, quiere decir que son palabras absolutamente huecas y que seguís siendo el muchacho de Davos.
No estoy haciendo un centro de Massa porque para mí no tiene mucha importancia y no agrega mucho la figura de Massa en una eventual política de unidad. Pero yo lo que quiero decir es que si uno toma el programa de la CGT, el programa de la protesta de la CGT, de esto que está pasando. ¿Programa o protesta? Protesta, pero al hablar de protesta, hablas de programa, porque si se protesta contra los techos de las paritarias y se protesta contra los despidos, se está protestando contra un programa político y se está dejando implícito cuál es el programa político que puede superar esto. Pero si uno toma el programa de las reuniones del PJ bonaerense, y si uno toma el programa de los que se reunieron para apoyar la encíclica Laudato Si de Francisco y el programa Proyecto Nacional de Perón en el 74, que después termina con una enunciación programática que yo siempre digo, es básicamente los gobiernos de Néstor y Cristina, mejor que los gobiernos de Néstor y Cristina, porque una cosa es escribir un programa en un papel, y otra cosa es gobernar 12 años frente al ataque de todas las corporaciones concentradas en la figura de ellos. Es decir, pero tomemos ese programa seriamente, tomémonos seriamente lo que decimos, todos. Si eso es posible, que yo creo que es posible, no es fácil, pero es posible. Si nos tomamos en serio todo lo que decimos, podemos escribirlo en un papel, comprometernos a que este sea nuestro piso programático, y después, digo ahí, elegir a los que la ciudadanía reconozca como más representativos de este programa. Obviamente eso está dicho con una intención... ¿Y a vos no te interesa que tenga factibilidad política inmediata? Yo creo que tiene... Porque siempre caemos en después quién lidera eso. Pero la factibilidad... Lo charlábamos la otra vez, por ejemplo, con Grimson y Beto Quevedo. Está bien, caes en la importancia de los liderazgos y de cuál es la concreción. Son centrales los liderazgos, eso es así. Es que si no... Digo. No, pero yo digo, siempre las factibilidades son relativas. Cuando el ex gordo Artemio López dice, como lo dijo acá el otro día y lo ratificó en una de sus columnas en Perfil, creo, el otro día, directamente, es más que Cristina. ¿O no es más que Cristina? Tendencialmente es así. Ahora, el problema es del lado de Macri. Sí. Sabemos que hay. Sí. El problema nuestro, pensado desde esa idea que da Artemio, que estratégicamente la comparto, lo que hay que pensar es cómo hacemos, con qué rodeamos ese otro polo, con qué rodeamos a Cristina. Si lo vamos a rodear con lo más encolumnado, alineado, incondicionalmente, yo tranquilamente podría, sin ponerme en colorado, reconocerme como parte de esa Grey, pero no me parece que con esa unidad alcance, y la propia Cristina dice que con esa unidad no alcanza, que hay que construir una nueva mayoría. Ahora, la nueva mayoría presupone un proceso de escuchas mutuas, de diálogo, y necesita un cierto proceso de reconocimiento del otro, de reconocimiento en serio. Lo estoy diciendo pensando en mí y pensando en las personas que de alguna manera siento como integrantes del colectivo al que yo pertenezco. Digo, hay, con toda razón, porque hemos sufrido, cada uno a su manera ha sufrido muchos golpes de personas que uno no pensaba recibir golpes, de personas que en otro momento fuimos en la misma ruta, pero digo, bueno, el problema principal que tiene este país no es mi amor propio respecto del salame que se comió toda la curva macrista o la curva de Massa o tantas otras curvas que tuvimos que ver en esto. No ese es el problema, no es un problema de amor propio, de quién tenía razón. El problema es que este país lo van a hundir si nosotros no cambiamos, lo están hundiendo y lo van a hundir. Entonces, frente a eso hay cosas que quedan chiquitas. Si uno... Es cierto que es Cristina o Macri, pero si uno empieza la conversación por ahí, porque sí, está claro que si uno empieza la conversación por ahí, no hay ninguna unidad posible. No es tácticamente adecuado hacerlo. No es viable, eso sí que no es viable. Lo que es viable es decir, primero conversemos de qué estamos dispuestos a bancar en términos de discurso político, de programa, de objetivo, de decisiones concretas frente al paro de la CGT, de decisiones concretas frente al asedio judicial de Cristina, de decisiones concretas frente a la prisión ilegal de Milagro Sala. Conversemos de eso. Si nos ponemos de acuerdo en eso, ante la ciudadanía, es una actitud de limpieza ético-política, decir, yo estoy dispuesto, como dijo Cristina en el acto de Atlanta con Leopoldo Moró. Cristina dijo, yo no voy a ser un obstáculo para la unidad nacional para recuperar este país. Eso es un mensaje
es un mensaje político de un voltaje extraordinario. Eso es mucho más importante que el enunciado Cristina, te seguimos y te queremos, porque Cristina o vamos a volver. O vamos a, que a mí me gusta eso, pero yo reconozco que tiene un problema, que tiene un problema, claro, tiene un problema tiene el problema yo le llamaría el problema de Alfredo Lepera. Las horas que pasan ya no vuelven más. Si nosotros volvemos para hacer cosas diferentes, según mi punto de vista, más profundas, con más convicción, con más amplitud, eso es. Sonalto, pero me queda una que apelo a tu capacidad de síntesis, si querés. No, quizá porque es jodida o no. Al cabo de esta descripción que haces, ¿sos optimista? Bueno, yo lo hago muy sintético porque yo soy gramsciano. Y Gramsci decía que hay que ser optimista de la voluntad y pesimista de la inteligencia. Y creo que eso a veces lo repetimos más de lo que lo pensamos. Yo creo que la persona verdaderamente eficaz cuando analiza la política es la persona que la analiza tomando posición. No es solamente un problema de honradez y de claridad ética, decir yo tengo esta posición, sino que si vos no entrás a analizar la realidad desde una posición, desde un programa, desde un sueño, desde un horizonte, tu mirada es una mirada mutilada, porque solamente estás viendo lo que hacen los demás. Vos parecés ser un observador en un aeroplano, y yo no soy, y creo que nadie, ni siquiera los más indiferentes, los que integran esa grey que protesta contra los docentes, nadie termina siendo neutral. Todo el mundo termina volcando su aparato de comprensión del mundo, consciente o inconscientemente, a su descripción. Pasó Moca por Marca de Radio. Gracias, Edgardo. Gracias a vos. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. La red